días. En esta ocasión vamos a hablar sobre otra etapa de la investigación, ¿verdad? Que tiene que ver con respecto, en este caso, a la recolección y el análisis de los datos cualitativos que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, ya anteriormente estuvimos hablando un poco acerca de cómo nosotros hacemos el planteamiento desde la ruta cualitativa de un tema de investigación, los elementos que debe contener este planteamiento, así como también cómo formular en algunos casos los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis, que son parte fundamental. Entonces, después de esto pasamos a la siguiente etapa, ¿verdad? Que sería la recolección y el análisis de los datos cualitativos. Y como en esta ocasión lo vamos a ver, es bien diferente cuando se hace en la ruta cuantitativa, porque en este aspecto nosotros desde el momento que escogimos la muestra, entonces empezamos a recolectar datos que nos van a servir para poderlos presentar en nuestro trabajo de investigación. Entonces, ¿qué herramientas dispongo para poder recolectar los datos? ¿De qué forma podemos hacer el análisis de los datos cualitativos? Es lo que en esta ocasión vamos a discutir. Así es que iniciamos en esta parte, recolección y análisis de los datos cuantitativos. Los objetivos es que entendamos la estrecha relación que existe entre la selección de la muestra, la recolección y el análisis de los datos en el proceso cualitativo. También que comprendamos que quien recolecta los datos en la investigación cualitativa es el mismo investigador, ¿verdad? Y entonces, en algunas ocasiones podemos preguntarnos cuál es la mejor herramienta para poder recolectar datos. Pues de eso vamos a hablar. Conocer también los principales métodos para recolectar datos cualitativos y finalmente efectuar análisis de los datos cualitativos. Eso es lo que pretendemos con esta tutoría. Entonces, iniciamos con el resumen que se presenta en el material que está en plataforma. En esta ocasión se nos ha asignado el material 3.3 y el material 3.4. Entonces, ¿qué es recolección de datos? Bueno, la recolección de datos inicia desde que nosotros empezamos a tener esos documentos que nos motivaron con la idea inicial de poder hacer la investigación cualitativa. Cuando nosotros empezamos a recolectar estos documentos, estos aportes, hechos que nosotros hemos observado y nos llaman la atención, entonces ya estamos haciendo parte de esta recolección de datos. Y lo que nosotros queremos tener es conocimiento o información para poderla plantear en nuestro capítulo del marco teórico. Por ejemplo, quizá nos haya llamado la atención, ¿verdad? Las deficiencias que tienen los estudiantes y hemos empezado a observar productos, por ejemplo, a observar clases, a recolectar calificaciones, a hablar con padres de familia, con maestros. Entonces, todo eso es parte de la recolección de datos que nosotros hacemos en la ruta cualitativa. Esto entonces lo vamos a hacer paralelamente desde el momento en que nosotros elegimos la muestra con la cual nosotros vamos a trabajar. Así es que es un proceso que inicia inmediatamente. Muy diferente a la ruta cuantitativa porque nosotros esperamos tener formuladas nuestras variables y operacionalizadas para empezar a recolectar datos. Entonces la ruta cualitativa trabaja de forma paralela, que es lo que nosotros vamos a recolectar o a organizar. Esta recolección de datos, entonces, el investigador es el instrumento principal para recolectar datos. Aquí no hablamos del cuestionario, de la entrevista o de la guía de campo, sino que hablamos del investigador. Porque en la eficiencia, ¿verdad?, que tiene que tener esta investigación cualitativa, apelamos a que ustedes puedan llevar a cabo esta investigación de la manera más objetiva posible. Entonces, ¿quién es el que va a observar el fenómeno? ¿Cómo se comportan las personas en ese hecho educativo en que estamos interesados? ¿Y quiénes van a describir con sus propias en palabras de los participantes de ese fenómeno educativo? Entonces son ustedes en calidad de investigadores. Por eso en la rigurosidad de una investigación, entonces apelamos a la objetividad, ¿verdad?, del investigador, para que no impregne sus propios puntos de vista en la investigación, sino que nos cuente objetivamente qué es lo que está sucediendo. Por eso dice el segundo apartado que se da en ambientes naturales.
Es decir, si por ejemplo yo quiero investigar, ¿verdad?, las deficiencias que tienen los estudiantes para aprender álgebra, entonces queremos hacerlo ahí en el hecho educativo para poder describir desde la óptica de los participantes qué es lo que está ocurriendo. En este caso no vamos a medir variables porque no estamos en una investigación cuantitativa, sino que más que eso nos interesa profundizar en la descripción del hecho o fenómeno. Eso no significa que en la investigación no van a salir variables, sí lo van a hacer, pero no queremos irnos en la ruta cuantitativa, ¿verdad? A decir, yo voy a probar la dependencia o la independencia de estas dos variables. No es ese nuestro objetivo, en este caso de la investigación. Y por supuesto, lo primero que nosotros vamos a hacer es pensar, ¿verdad?, en este pequeño grupo, ¿verdad?, de estudiantes que hemos escogido, llamado muestra, para poder llevar a cabo nuestra investigación. A lo mejor están teniendo aprendizajes exitosos en matemática o tienen algún problema, o nos interesa saber el cambio de actitudes que ha habido con respecto al aprendizaje de la matemática. Así entonces, después de recolectar estos datos, la siguiente etapa lógica es que nosotros podamos analizarlos. Y para esto, ¿verdad?, la mayoría de autores coinciden en que nosotros vamos a estructurar los datos por medio de una organización. Por ejemplo, en el marco teórico, ¿verdad?, podemos hacer un listado de los subtemas que hablan acerca de ese valor o de esas variables, y así vamos a organizar los subtemas para ir armando este marco teórico que es el que nos va a dar el sustento para poder pasar a los instrumentos de recolección de datos o analizar los que nosotros ya tenemos. Entonces, si ya tenemos una muestra, estamos listos para llevar a cabo nuestra investigación, empezamos a recolectar datos. Para esto, desde que nosotros empezamos a plantear el problema, entonces ya estamos presentando algunos datos para que van a ser necesarios. Pero aunque nosotros como investigadores somos la principal herramienta de recolectar datos, ¿verdad?, hay algunas que son utilizables en este caso para que nosotros podamos obtener esta información en la cual estamos interesados. Estas son las anotaciones y las bitácoras de campo. Podemos hacer guías de observación también, entrevistas, grupos de enfoque, documentos, registros y artefactos que nosotros podamos encontrar cuando llevamos a cabo nuestra investigación. Y también se pueden elaborar biografías e historias de vida como herramientas que son principalmente. Entonces, si visitamos un centro escolar y podemos observar la práctica educativa, ¿verdad?, de esto nosotros podemos elaborar una bitácora de campo, una lista de observación, podemos entrevistar a estudiantes, a padres de familia, a docentes de matemática, para poder hacer lo que más adelante vamos a llamar la triangulación de los datos. O podríamos llevar a cabo este estudio de grupos de enfoque, ¿verdad? Si no, también disponemos de documentos, registros y artefactos. Quizás nos podemos valer de grabaciones de la clase, eh, observaciones o listas de cotejo que hemos hecho cuando visitamos el salón de clase. Y dependiendo de lo que nosotros estemos investigando, también podemos presentar biografías o historias de vida. Forman parte de estas herramientas que se utilizan para poder recolectar los datos. Si ya hicimos esta parte, entonces vamos a pasar a nuestro siguiente paso, que sería el análisis del material, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a organizar o a codificar esta información que vamos teniendo. Entonces aquí necesitamos, ¿verdad?, tener las cualidades de un buen investigador, o los criterios que le llaman algunos autores, ¿verdad? Los principales criterios de rigor o de calidad son, ¿verdad?, la dependencia, la credibilidad, la transparencia y la confirmación. Porque puede que el mismo tema que nosotros estemos interesados en investigar, hay otros que también están llevando a cabo esta investigación. Puede que el tema se parezca, puede que no. Entonces, como investigadores cualitativos, deberíamos de obtener resultados similares. Eso significa la dependencia. Y deberíamos entonces de tener también esa objetividad para que nuestro punto de vista no se mezcle en la investigación, que es lo de la credibilidad.
Finalmente, lo que nosotros queremos con esta investigación es aportar, ¿verdad? El objetivo de la materia dice que es resolver situaciones que se dan en el aula, en la enseñanza de la matemática. Así entonces estamos cumpliendo estos criterios de rigor o de calidad, ¿verdad? Que nosotros estamos presentando en la investigación. Esto es muy importante porque podríamos, en este caso, ¿verdad?, terminarlo viendo como una simple tarea y vean que el tiempo que nos queda es corto ya para hacer esta investigación. Así es que entonces nosotros tenemos que ser lo más profesionales y lo más objetivos posible, ¿verdad? Ya analizamos anteriormente que nosotros podemos hacer citas de otros autores o de referencias o investigaciones que se han hecho en el pasado, pero siempre respetando los derechos de autor, ¿verdad? O mencionando este valor. Así entonces estamos aplicando este rigor o calidad, ¿verdad?, que se le llama a una investigación cualitativa. También entonces para tener esta información nosotros vamos a necesitar codificarla. Dependiendo del instrumento que utilizamos para recolectar estos datos, entonces, por ejemplo, puede que nosotros tengamos una codificación abierta o de primer nivel para poder comparar unidades. A esto vamos a llamarle categorías y código. Cuando hacemos la operacionalización de variables, entonces ahí nos van a salir las preguntas respectivas que nosotros podemos utilizar. O podría ser que esta codificación sea axial o de segundo nivel cuando esto nos da lugar para que nosotros podamos interpretar los datos, desarrollar temas y patrones, codificar selectivamente para la generación de hipótesis, explicaciones y teorías narrativas. Al final, cuando hemos hecho este análisis, entonces vamos a presentar las conclusiones y las recomendaciones. Y estas conclusiones van a guardar una relación fuerte con lo que fueron las preguntas de investigación y los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos esta investigación. Así entonces, ¿verdad?, el lector de nuestro trabajo va a llevar esa secuencia de qué es lo que nos propusimos al inicio, cuál era el conocimiento que nosotros queríamos obtener y lo vamos a reflejar por medio de las conclusiones y el análisis de datos que nosotros tenemos. Pues entonces esto es a manera de resumen, ¿verdad?, lo que implica recolectar datos y cómo nosotros lo vamos a hacer. Hablando sobre una investigación cualitativa, ¿verdad?, podemos hablar las diferencias que hay con otro tipo de investigaciones, por ejemplo, la cuantitativa. Nosotros podemos, desde el momento que hicimos la selección de la muestra, llevar a cabo pláticas con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia, y quizás nos empecemos a dar cuenta en estas entrevistas iniciales, ¿verdad?, de que hay algunas variables que nosotros no hemos considerado o podríamos estar interesados en otros aspectos de la investigación. Quizás nos lleven hasta cambiar la muestra o el mismo tema sufra algunas modificaciones a lo largo de la investigación. Entonces, por eso se dice que la naturaleza del proceso cualitativo es bastante continuo, porque no podemos decir, este día voy a recolectar datos y en la tarde ya los traigo. No, ¿verdad? Todo el proceso cualitativo es parte de esta recolección de datos que se pueden llevar a cabo. Al final, cuando hemos evaluado entonces todas las categorías o variables en que resultaron en nuestra investigación, entonces sí, ¿verdad?, ya podemos confirmar que tenemos la muestra necesaria, los datos han sido recopilados y los instrumentos que hemos utilizado son válidos. Ahí entonces podemos pasar a la etapa final, ¿verdad?, que sería el análisis de datos. Pero para llegar a esa etapa, entonces primero tenemos que comprender, ¿verdad?, cómo vamos a elaborar estos instrumentos, porque queremos que nos arrojen información. No sé si alguna vez les ha pasado que han completado algún cuestionario, ¿verdad?, pero en algunas ocasiones las preguntas se quedan muy cortas de significado o preguntan muchas trivialidades o cosas de menor importancia. Entonces es bien importante el diseño que nosotros vamos a hacer de esta recolección de datos, porque nos permiten obtener información y conocimiento científico. En entrevistas, por ejemplo, ¿verdad?, se pretende que las preguntas sean bien formuladas para que los entrevistados nos arrojen lo que nosotros queremos y realmente estamos interesados.
Así que para recolectar datos desde el punto de vista cualitativo, entonces vamos a tener cuidado, ¿verdad?, en que nuestra investigación sea profunda y que sea significativa. Como dice la presentación, buscamos obtener datos que se convertirán en información de personas, comunidades, situaciones o procesos. Por eso, en este caso, si nosotros analizamos la educación matemática, entonces queremos obtener toda esta información, ¿verdad?, válida, por supuesto, y que nos arroje información certera sobre lo que nosotros estamos investigando. Entonces, en un proceso, por ejemplo, podría ser, ¿verdad?, cómo le fue a los estudiantes durante la etapa de aprendizaje virtual, qué cambios están teniendo los estudiantes ahora que han regresado a la etapa presencial en sus escuelas, etcétera. Queremos datos, como dice aquí la información, ¿verdad?, sobre estos procesos. Pero mucho ojo, ¿verdad?, esta información no la vamos a manipular. Queremos expresarla en términos de las personas que están viviendo este proceso. Y por eso es que nuestras preguntas, nuestras entrevistas, nuestras listas de cotejo tienen que ser preguntas, ¿verdad?, o situaciones que nos ayuden a obtener información profunda, ¿verdad? Yo podría preguntar si estoy interesado en las deficiencias que tiene un estudiante para aprender matemática, ¿verdad? ¿Cuáles son los puntajes de los estudiantes que van reprobando la asignatura? Eh, ¿Qué factores podrían incidir en su aprendizaje, ¿verdad? Pero preguntas mucho más pensadas y mucho más significativas en una investigación arrojan o buscan qué hay tras de un proceso o un fenómeno que nosotros estemos interesados. Por ejemplo, en la tutoría anterior comentaba, ¿verdad?, de un fenómeno que se da. Muchos estudiantes no quieren regresar a la etapa presencial de la escuela, pero tampoco están trabajando desde el punto de vista virtual. Entonces, ¿qué hay detrás de ese problema? ¿Verdad? Quizás la situación de la pandemia vino a revelar, ¿verdad?, actitudes con respecto al aprendizaje de la matemática que están muy ahí arraigados y ahora se están evidenciando por medio de las conductas que están teniendo los estudiantes. Así que nosotros vamos a procurar, ¿verdad?, que nuestros instrumentos nos busquen o nos arrojen información de calidad, información profunda, y no meramente datos cualitativos que no tengan significancia o relevancia para nuestra investigación. Un segundo aspecto es, ¿verdad?, que cuando estamos recolectando datos cualitativos, entonces lo vamos a hacer con la finalidad de comprenderlos y analizarlos y así responder las preguntas de investigación y generar conocimiento. Porque no queremos llevar a cabo esta investigación como una simple nota que vamos a obtener, ¿verdad?, sino que responder a una pregunta de investigación. Sería bastante extraño, ¿verdad?, hallar un avance de una investigación que no tiene pregunta de investigación, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o llevar a cabo, ¿verdad? Sería muy extraño. Sería como que la investigación no tuviese objetivos o no tuviese hipótesis, porque entonces no tenemos nada que probar o para dónde nos vamos a dirigir. Por lo tanto, esas son partes medulares en una investigación que nosotros tenemos que incorporar. Y el instrumento de recolección de datos es el propio investigador. Eso es lo que dicen la mayoría de autores. No hay entrevista, no hay guía de observación de campo o cuestionario que pueda sustituir a un investigador objetivo y con el deseo de poder encontrar conocimiento verdadero y científico. El mejor instrumento es el propio investigador, porque es quien va a dirigir todo este proceso. Así es que entonces, ahora que vamos a llevar a cabo nuestra recolección de datos cualitativos, ¿verdad?, queremos alistarnos entonces de esa manera objetiva y con deseos de querer profundizar en ese tema que hemos seleccionado para recolectar estos datos desde el punto de vista cualitativo. ¿Qué papel entonces debemos tener nosotros en esta ruta cualitativa? Bueno, la mayoría de autores coinciden con las siguientes palabras, ¿verdad? Tiene que ser un investigador sensible y genuino, abierto, ¿verdad?, a preguntas, a puntos de vista, no a imponer su estilo, sino que a recopilar información
tal y como ocurre en la realidad, ¿verdad? Nunca olvidar, dice, que se está en el contexto. Ese es el objetivo. Entonces, al meternos en este mundo, ¿verdad? De ese problema de aprendizaje que nosotros estamos interesados como investigadores, ¿verdad? Queremos capturar todo, desde las actitudes, lo que las personas dicen. Por eso funcionan mucho las grabaciones, ya sea en video o en audio, de lo que las personas nos dicen, porque nos arrojan información, ¿verdad? En otros casos, la información puede ser un poco difícil de obtener. En el caso de los maestros, algunos pueden ser celosos, ¿verdad? En lo que dicen o muy cuidadosos. Entonces tendremos que ser un poco audaces para poder recolectar esta información, ¿verdad? Con los docentes y no dar la sensación de que estamos juzgando al proceso educativo-aprendizaje o a la persona que dirige este proceso, sino que solo estamos interesados en llevar a cabo una investigación y garantizarle a las personas que lo que nosotros estamos obteniendo es información confidencial, ¿verdad? Que no va a ser revelada a terceras personas. Entonces, como investigadores, en conclusión, ¿verdad? Queremos mostrar es un interés profundo en este tema que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Ser objetivos. La información que vamos a obtener es la que nosotros queremos. No le vamos a cambiar más. Y si en el camino nos sale una tercera variable o una cuarta variable para nuestra investigación, pues bienvenida sea, ¿verdad? Si tiene que aportar para arrojar conocimiento científico, estamos abiertos a estas nuevas posibilidades que puedan ser presentadas en una investigación de la ruta cualitativa. Ahora, ¿qué herramientas vamos a tener nosotros para llevar a cabo la recolección de datos? Entonces, como mencionamos al inicio en el resumen, puede que nosotros visitemos el centro escolar o el hecho educativo, ¿verdad? Y entonces vamos a estar en el campo de la acción, o a padres de familia, o a estudiantes que están haciendo sus tareas o exámenes. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos utilizar las anotaciones y las bitácoras de campo, ¿verdad? Que ya les vamos a ver más adelante. Estas nos van a ayudar para que nosotros podamos recopilar información, ¿verdad? Puede suceder que nosotros nos confiemos y podamos decir, no, es información que yo recuerdo, está en mi mente, pero nunca va a ser igual que nosotros llevemos todo anotado, lo que sucedió, qué observamos en la conducta de los estudiantes, qué observamos en la conducta de los maestros, de los padres de familia, y nosotros vamos a llevar aquí nuestras anotaciones. También podríamos estar interesados en observar una clase, ¿verdad? En el último ejemplo que citamos de la investigación cualitativa, la investigadora había hecho grabaciones y en los análisis de datos, si ustedes se recuerdan, se presentaban observaciones a 6 clases que ella había asistido. Entonces también esta es otra herramienta que nosotros disponemos para poder recolectar los datos. ¿Cuál es la ventaja de la observación cuando hacemos una grabación? Muchos autores afirman esto acerca de la veracidad de la información, ¿verdad? Y que no cambia porque ahí ha quedado esa evidencia del video para el futuro. Una tercera sería entonces que nosotros podamos llevar a cabo entrevistas. La gran ventaja que nos da las entrevistas es que las personas, pues, al ser preguntas abiertas, entonces nosotros estamos obteniendo información de primera y aunque no fuesen preguntas abiertas, pues entonces estaríamos evidenciando actitudes que se pueden observar en los alumnos, padres de familia o docentes de matemática y esto nos va a ayudar a que nosotros podamos responder la información científica que estamos buscando. Un cuarto herramienta que se puede utilizar son los grupos de enfoque. Dependiendo del diseño que nosotros hagamos la investigación, entonces podríamos estar interesados en llevar a cabo esta herramienta. También vamos a hablar acerca de los documentos, los registros y los artefactos. Ahora el conocimiento es mucho más fácil acceder, ¿verdad? Acerca de él. Entonces puede que nosotros visitemos bibliotecas virtuales, repositorios de investigaciones cualitativas hechas en distintas universidades. En la web ustedes pueden encontrar repositorios de tesis de la Universidad de El Salvador, de Guatemala, de Costa Rica, de Chile, de México, y podemos leer, ¿verdad? Y encontrar otros puntos de vista que contienen estos documentos.
También dijimos al inicio que podríamos elaborar, ¿verdad?, biografías y historias de vida. ¿Y qué tipo de investigaciones son las que incluyen estas biografías o historias de vida? Pues dependerá la naturaleza del tema que nosotros llevemos a cabo y los objetivos que nos planteamos, ¿verdad?, para poder incluir alguna biografía o historia de vida específicamente en la cual estemos interesados. Veamos entonces qué significan estas que vamos a explicar. La primera de ellas dijimos que es una anotación, una bitácora de campo. Supongamos que nosotros nos dirigimos al centro escolar para observar una clase de matemáticas. Entonces nos interesa las actividades que presenta el maestro, ¿verdad?, las actitudes que presentan los alumnos, cómo se desenvuelven ellos, las estrategias que presenta el maestro. Entonces todo esto lo tenemos que registrar. Para eso existen estas anotaciones y las bitácoras de campo. Y la primera idea que podemos comentar de esto es que la bitácora de campo es el instrumento que nos va a servir para hacer las respectivas anotaciones de sucesos que se vayan dando durante esta retroalimentación que se va desarrollando y ajustando entre el entrevistador en su socialización con el sujeto, participante o entrevistado. Entonces, estas anotaciones de sucesos importantes que nosotros tenemos nos va a permitir que nosotros tengamos esas ideas frescas. Como dice aquí, esa retroalimentación. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros estamos llevando a cabo una investigación cualitativa que tiene que ser profunda y tiene que ser objetiva. Entonces, estas bitácoras de campo nos van a servir para poder llevar a cabo nuestro trabajo. También podemos comentar que es importante recabar información suficiente, por ejemplo, video, fotos, mapas, ejemplos de investigaciones cualitativas que podamos recopilar, ¿verdad? Y dentro de estas bitácoras, entonces nosotros vamos a incluir aquellas observaciones dentro de la conducta y el comportamiento de los individuos. En algunas ocasiones los estudiantes arrojan pensamientos, ¿verdad?, que son muy ricos en actitudes con respecto al aprendizaje. Entonces de esto vamos a estar pendientes para que nosotros podamos abonarlo, ¿verdad?, y construir este conocimiento científico. Ahora con respecto a la segunda herramienta, que era la observación, ¿verdad? Esta es una herramienta muy útil, muy eficaz para poder llevar a cabo nuestra investigación cualitativa. El objetivo de esta es explorar, describir ambientes, culturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y los actores que los generan. Aquí nosotros vamos a estar pendientes de lo que las personas hacen, sus actitudes, obedecen indicaciones, cómo reaccionan ante una indicación dada por el maestro, ¿verdad? Si tienen el aprendizaje, cuál es su actitud, o si no lo logran, cuál es su actitud. En general, ¿verdad? Es explorar todo este tipo de conocimiento. También tiene como objetivo la observación, comprender procesos entre personas y situaciones que lo generan. Y aunque en algunas ocasiones va a ser difícil percibir esto, ¿verdad? Por ejemplo, la relación entre el alumno y el maestro o la relación entre los padres de familia y los estudiantes, también son actitudes y procesos que se presentan en el hecho educativo que nos pueden interesar. ¿Por qué no, verdad? La tercera es una de las más importantes, que sería identificar problemas sociales. Ahora entonces nosotros podemos identificar un problema que hay con la atención virtual que se da a los estudiantes o con el retorno a clases que ellos están teniendo, ¿verdad? ¿Por qué algunos estudiantes se han desmotivado con respecto al estudio? Ese sería un problema social, ¿verdad? Y en el caso de la matemática, ¿por qué algunos estudiantes, por ejemplo, han avanzado, ¿verdad?, en niveles altos y tienen deficiencias muy profundas en aprendizaje de matemáticas? Son problemas que nosotros podemos llevar a cabo. Un compañero de la universidad hace poco llevó a cabo una investigación, ¿verdad?, y revela que durante la pandemia, por ejemplo, ¿verdad?, la mayoría de acoso sexual que ha existido con respecto a los estudiantes ha ocurrido en su propio hogar, ¿verdad?, que es un efecto de esta pandemia que hemos vivido y de esta cuarentena. Entonces,
problemas sociales como estos tienen que tener una repercusión en la vida escolar de los estudiantes y la investigación lo va a arrojar, ¿verdad? Así entonces, el objetivo de la observación es que nosotros podamos generar hipótesis para futuros estudios. Si las planteamos anteriormente, entonces vamos a comprobar la aceptación a la negación de estas hipótesis dependiendo lo que nosotros planteamos al inicio. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, este papel de observador que nosotros vamos a tener, ya sea en las clases o en situaciones que estén relacionadas con este hecho educativo. En el material propuesto en plataforma se presenta esta imagen que dice papeles del observador en la ruta cualitativa. Entonces, por ejemplo, sería cuando no hay participación. Por ejemplo, observamos los videos directamente de la clase, ¿verdad? Podríamos tener participación pasiva cuando estamos presentes, pero no interactuamos. La participación podría ser moderada si participamos en algunas actividades, pero no en todas. Y la participación es activa, ¿verdad? Cuando el investigador entonces dice que está en la mayoría de las actividades. Sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sino que sigue siendo ante todo un observador. Y la participación va a ser completa si mezclamos totalmente el observador como un participante más. Entonces, ¿qué papel voy a tomar yo en mi investigación? Pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tendríamos que ver el tema, la actividad que ustedes van a observar para poder definir, ¿verdad?, algunos de estos papeles que son aceptables en la ruta cualitativa. La tercera herramienta que habla el material con respecto a la recolección de datos es la entrevista. Y entonces en una entrevista nosotros queremos saber puntos de vista, actuaciones que han tenido las personas, sean maestros, estudiantes o padres de familia. Y entonces vamos a formular preguntas, ¿verdad?, para que nos arrojen información rica y profunda. Podrían ser preguntas generales, que normalmente, como dice aquí el material, ¿verdad?, cuando diseñamos una entrevista, al inicio planteamos todas estas preguntas generales. Parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa sobre preguntas abiertas. Por ejemplo, podríamos, en un docente, ¿qué podríamos estar interesados? Cuando formulamos preguntas generales, las primeras que van en una entrevista, ¿qué creen que les puede interesar de acuerdo a su tema de investigación? Por ejemplo, yo me recuerdo, les pongo mi caso, ¿verdad? Cuando hice mi investigación, hablamos sobre la incidencia de las estrategias metodológicas con respecto a la formación inicial de los maestros de matemática. Entonces me interesaba mucho qué tipo de formación inicial tuvieron los maestros. Si asistieron a la escuela normal, asistieron a institutos tecnológicos, se formaron en universidades, etcétera. Eso era algo que me interesaba. Y con respecto al desarrollo de las clases, cuáles son las estrategias que ellos llegaban a cabo, ¿verdad?, para la enseñanza de la matemática. Pues eso se ve más en la observación, pero también es algo que nos interesaba. Luego, preguntas para ejemplificar, dice, sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría, que podemos utilizarlas en esta investigación matemática. La cuarta es las preguntas de estructura o estructurales. En estas, el investigador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto o categorías. Entonces, puede suceder, ¿verdad? Si preguntamos estrategias metodológicas de enseñanza, queremos saber cuáles son las que utiliza y aplica el maestro. Y finalmente, las preguntas de contraste. A estas se les cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas. Y se le pide que clasifique los símbolos o categorías. Podemos formular este tipo de preguntas que nos van a arrojar información con respecto a la investigación. Ahora,
si nosotros queremos llevar a cabo esta investigación, entonces, ¿dónde podemos hallar esta información? Bueno, pues ahí vamos a la cuarta herramienta, ¿verdad? Que son documentos, registros, materiales y artefactos. Para encontrar todos estos elementos, entonces necesitamos recolectar mucha información, ¿verdad? Entre tales elementos dice que podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas, prendas de vestir, grafitis, toda clase de expresiones artísticas, cualquier tipo de archivo, huellas, medidas de erosión, desgaste, etc. En el caso de lo que nos compete, ¿verdad? En educación matemática, pueden ser registros de evaluaciones de los estudiantes, exámenes que ellos llevaron a cabo, cuadernos anteriores, opiniones de sus maestros, de sus padres de familia, etcétera. La misma fichas escolares o anecdóticas de los estudiantes podrían utilizar para utilizar esta herramienta de recolección de datos titulada Documentos, Registros, Materiales y Artefactos. También puede que estemos interesados en elaborar una biografía, ¿verdad? O una historia de vida. Entonces, por ejemplo, nos puede interesar, ¿verdad? La formación que ha tenido el maestro y podríamos elaborar una mini biografía, ¿verdad? Del maestro o una biografía completa o de los padres de familia o de algunos estudiantes. Con esto lo que nosotros queremos decir es verdad de que la biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante en la historia, o puede ser colectiva, una familia o un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos o vivencias. Para llevar a cabo una entrevista, entonces revisamos documentos y artefactos personales o históricos de la persona en la que estamos interesados. Así entonces podemos hablar de que dependiendo del instrumento que nosotros vamos a utilizar, puede que tenga alguna ventaja o alguna desventaja. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la observación participante, aquí llevamos puntos a favor porque el investigador mantiene experiencias directas con los participantes y el ambiente. Pero la limitante es que el investigador puede ser visto como intrusivo. Y esto puede pasar en una clase, ¿verdad? Entonces algún profesor podría sentirse muy acosado, ¿verdad? Quieren revisar mi trabajo y vamos a tener esa limitación. Si llevamos a cabo la observación directa no participante, una ventaja dice que es factible observar cuestiones inusuales y el investigador puede captar datos directos de los participantes y el ambiente. La desventaja sería que requiere que la investigación posea habilidades para captar cuestiones veladas y signos no verbales. Así que podemos ahí considerar estas ventajas y limitaciones. El tercero dice la observación mediante equipos. Aquí la gran ventaja es que se puede grabar una clase y estudiar el material una y otra vez cuando hacemos grabaciones de video. Pero la desventaja o limitante sería que los participantes pueden sentirse incómodos al saber que se les graba y con algunos niños puede ser más complicado lograr la empatía. La cuarta herramienta dijimos que eran las entrevistas personales, ya sea así de persona o por medio de virtual. Los participantes pueden proveer información histórica. El investigador realmente está utilizando dos herramientas, la propia entrevista y la observación. Permite cierto control del investigador sobre los temas e incluir mediante las preguntas. Entonces es totalmente válido que lo hagamos así, pero al elaborar un instrumento como este, entonces los datos están filtrados, dice, por los puntos de vista de los participantes y no todos tienen las mismas habilidades para expresarse verbalmente o por otros medios que sería escrito. Si acudimos al instrumento documentos, entonces aquí nosotros vamos a tener información de primera del problema, ¿verdad? Así es que la desventaja sería que no se puede tener acceso a estos, particularmente los de carácter privado, y a veces es complicado encontrarlos. Yo tuve una experiencia sobre el tema de investigación, ¿verdad?
Resulta que la Universidad Centroamericana fueron de las primeras universidades en empezar a formar maestros de matemática. Entonces, cuando quisimos acceder a algunos archivos o historia de cómo se empezó a formar a los maestros de matemática en la UCA, no fue posible porque fue catalogada como información confidencial y no se pudo poner en la tesis. Así que entonces corremos esa desventaja. Y el último sería el material audiovisual. Este material entonces nosotros podemos encontrarlo en la web o en alguna otra información. Ahora, si nosotros ya tenemos información que hemos recolectado, ¿qué creen ustedes que nosotros podríamos hacer para poder validar esta información? Es decir, ¿qué podríamos hacer nosotros para decir sí, es información confiable la que estamos obteniendo? ¿Qué piensan ustedes que podríamos hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Ordenarla o como clasificar la información que hemos recolectado. Ujú. Muy bien. Serviría de mucho, ¿verdad? Ordenarla y recolectarla. Y entonces, ¿cómo podemos saber? Imagínense que hemos aplicado entrevistas o cuestionarios a los estudiantes. Entonces, ¿cómo saber que lo que los estudiantes nos han arrojado en los cuestionarios o en las entrevistas es información confiable? ¿Cómo la podríamos validar? Y, licenciado, buenos días. Buenos días. Imagino que con como va en la información también debe de incluir lo que son las tareas, las guías en algunos casos que depende de la investigación, ¿verdad? Ahí Ujú, podemos validar pidiendo eso, ujú. los Sí, trabajos que hacen los niños. ujú. Muy bien, podríamos hacerlo, ¿verdad? Y ahí estaríamos corroborando, por ejemplo, promedios que le estemos solicitando a ellos, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esta etapa de la investigación, ¿verdad? Cuando nosotros queremos validar la información, se llama triangulación de los datos. Puede que obtengamos información de diversas fuentes. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, ¿verdad? Utilizar diferentes fuentes como método de recolección de datos y a esto le vamos a llamar triangulación de los datos. Por ejemplo, puede que hagamos una versión de un cuestionario para los alumnos y otra versión de cuestionario para los profesores. Con las preguntas, por supuesto, ¿verdad? Que nos ayuden a validar la información. Ahí entonces estamos utilizando, ¿verdad? Más lo que nosotros hemos hallado en libros o bibliotecas, entonces ya es triangular la información, ¿verdad? Es decir, el cuestionario me dice esto y puedo confiar porque el cuestionario 2 también me lo dice y la fuente bibliográfica o la fuente audiovisual también me lo dice. Ya lo hemos podido comprobar, ¿verdad? Que nosotros vamos haciendo ahí. Ahora ya tenemos este análisis de datos cualitativos. Entonces, ya tenemos datos, perdón. ¿Cómo los vamos a analizar? Bueno, vamos a ver un ejemplo a continuación de cómo se han hecho estos instrumentos. Aquí está. En este grupo. Esta tesis se encuentra en el repositorio de la Universidad de El Salvador. Tiene como título Factores pedagógicos que intervienen en los resultados obtenidos en la prueba de aprendizaje y aptitudes egresados de educación media PAES, especialidad matemática, en los institutos de los distritos 1005, 1011, 1012, 1013 del departamento de San Vicente. Y ahí están quienes lo han presentado.
Entonces, veamos algunas cosas que llaman la atención en el trabajo que han presentado estos compañeros. Está la forma en cómo han definido el planteamiento del problema. Esto está aquí en la página 29. Entonces, como objetivo general, ellos han puesto el siguiente: determinar los factores pedagógicos que intervienen en los resultados de la prueba de aprendizaje y aptitudes de egresados de educación media PAE 2009, especialidad matemática, en los institutos de los distritos 1005, 1011, 1012, 1013 del departamento de San Vicente. Observen que solo están utilizando un verbo, ¿verdad? Y es en infinitivo. El verbo dice determinar. ¿Podemos determinar algunas variables en el objetivo? Determinar los factores pedagógicos que intervienen en los resultados de la prueba PAES 2019. Especialidad matemática, y ahí está dónde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál creen que son las variables? Fueron variables en esta investigación. Los factores pedagógicos sería una variable. ¿Correcto? Factores pedagógicos que intervinieron en los resultados. ¿Y qué opinan ustedes de los resultados de la prueba de aprendizaje y aptitudes PAE 2019? ¿Podremos considerarlo una variable? Sí, ¿verdad? Están dudando, pero sí lo podemos considerar una variable, porque de estudiante en estudiante vamos a tener diferentes resultados y entonces nos interesa ese resultado versus los factores pedagógicos que estuvieron asociados. También, ¿verdad? Podemos decir que necesitamos definir esas estrategias que nos van a permitir lograr el objetivo general. Y para eso formulamos los objetivos específicos. Estos son, en este caso, identificar los factores de la planificación didáctica que ejerce mayor influencia en los resultados de la prueba de aprendizajes y aptitudes para egresados de Educación Media PAE 2019, especialidad matemática. Segundo, reconocer elementos de la metodología docente que intervienen ampliamente en los resultados de la prueba PAE 2019 matemática. Y el tercero dice detectar factores del proceso de evaluación que influyen en los resultados de aprendizaje y aptitudes PAE 2019, especialidad matemática. Entonces, estas tres estrategias nos van a permitir lograr el objetivo general que está enunciado ahí arriba, ¿verdad? Identificar factores, reconocer elementos de la metodología y detectar factores del proceso de educación. Esto obedece a todo el proceso investigativo, ¿verdad? Hace alusión a todo. Así que ahí está formulado como lo han presentado. Otro aspecto que vamos a destacar de esta investigación es la justificación del problema. ¿Cómo lo hicieron? Aquí ellos empiezan enunciando, ¿verdad?, cuál fue la necesidad de llevar a cabo esta evaluación PAES y posteriormente empiezan a bajar de nivel, ¿verdad? Es decir, a hablar qué sucede a nivel mundial con el aprendizaje en la matemática hasta aterrizar hasta su punto de encuentro, que sería la muestra donde la han seleccionado. Entonces, aquí en el párrafo subrayado ellos escriben: desde la década del 90, la evaluación mediante exámenes a gran escala o estandarizados se ha convertido en una práctica común en Latinoamérica y el mundo, entre las que se pueden mencionar en el área de matemática, el estudio de las tendencias en matemática y ciencias, reconocido por sus siglas en inglés TIMSS, que fue aplicado por primera vez en 1995, el estudio regional y comparativo y explicativo ERCE en 1998, y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés, PISA, con su primer estudio realizado en el año 2000. Por medio de estas evaluaciones o estudios se pueden obtener un panorama sobre la calidad de sistemas educativos
y el rendimiento académico de las poblaciones participantes. Entonces, a continuación empiezan a hablar ellos de qué pasa con los resultados en algunos países, por ejemplo en El Salvador. Para el año 2012 dice que ya se vienen directamente a lo que pasó en Latinoamérica y concluyen que El Salvador hasta el momento no ha participado en dicha prueba. Luego comentan el punto de vista que tiene el MINED con respecto a años anteriores y los resultados que se obtuvo PAE, ¿verdad? Para el año 2017 dice el promedio nacional de matemática fue de 4.80 y en 2018 el promedio fue de 5.22. En 2019 el promedio fue de 5.31. Entonces ya llegamos a información nacional, ¿verdad? Posteriormente ellos empiezan a hablar de cuáles fueron los resultados en algunos institutos de la muestra que han recolectado y específicamente qué tiene que decir los documentos oficiales del MINED con respecto a estos resultados. Finalmente empiezan a hablar, ¿verdad?, de cómo fueron los resultados en el municipio donde ellos están llevando a cabo la investigación. Y todo esto concluye abre la posibilidad de que aún en la realidad de las instituciones de educación media se encuentre una desvinculada entre el currículo en la forma de evaluar. Entonces, la técnica que utilizaron ellos para hacer el planteamiento del problema es empezando desde lo más general y terminando en lo más específico, ¿verdad?, para poder entender el problema. Después de leer estos aportes que ellos tienen con respecto a la clase, podemos entender, ¿verdad?, que hay una situación que amerita investigar detrás de lo que se está presentando. Veamos otro elemento que podríamos analizar de esta investigación, y es el enunciado del problema. Este dice, en base a lo descrito anteriormente, se enuncia el siguiente problema. ¿Qué factores pedagógicos intervienen en los resultados obtenidos en la prueba de aprendizajes y aptitudes de egresados de educación media PAE 2019, especialidad de matemáticas en los institutos de la muestra seleccionada del departamento de San Vicente? Entonces ahí tenemos lo que es una pregunta de investigación, ¿verdad? Y que mencionamos que sería bastante extraño, ¿verdad?, que podamos tener una investigación que no obedece a una pregunta de investigación. Entonces aquí está, ¿verdad?, ¿qué factores pedagógicos intervienen en los resultados? Veamos cómo guardan relación con los objetivos. No hay disparidad, ¿verdad?, que los objetivos hablen de una cosa y nuestra pregunta de investigación sea diferente, sino que mantenemos las mismas variables, la misma delimitación del tema y la misma unidad de análisis. Eso es bien importante cuando nosotros llevamos a cabo una investigación. Pues después de abordar en el marco teórico, ¿verdad?, de lo que presentaron, aquí han agregado ellos antecedentes históricos, es decir, investigaciones recientes que tienen que hablar sobre este tema y cuál fue la metodología que se llevó a cabo, el objetivo del investigador y cuáles fueron los principales hallazgos. Esto lo podemos agregar nosotros en los antecedentes históricos de la investigación. Otro elemento que vamos a destacar de esta investigación, aquí exponen la metodología. Vamos a irnos al capítulo del diseño de la investigación. En el diseño de la investigación, aquí está, se denota lo siguiente, dice metodología de la investigación. Se describe a continuación la metodología que se utiliza para la investigación, la que ellos están llevando a cabo, la importancia de esta didáctica, dice, de los estudiantes de San Vicente. Tipo de investigación. Para este estudio se utilizó un diseño del tipo no experimental, transeccional descriptivo, que tienen como objetivo indagar la incidencia de sus modalidades o niveles de una de sus más variables en la población. R. Hernández, a página 2010, página 152. Con este enfoque de investigación mixto, ya que implicará un proceso de recolección y análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo. Y entonces veamos que es en este capítulo donde nosotros enunciamos, ¿verdad?, cuál es la metodología que llevamos a cabo, el tipo de investigación,
Aquí le han agregado el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación y los actores. En este apartado han descrito la población y cómo seleccionaron la muestra de los municipios e institutos en los cuales se ha trabajado. La forma como calcularon el tamaño de la muestra, aquí está plasmada. Y como último detalle que vamos a mencionar de esta investigación son las técnicas e instrumentos que llevaron a cabo para recolectar los datos. Entonces dicen, para efectuar la investigación se vuelve necesario el uso de técnicas que permitan a los investigadores establecer la relación con el objeto de estudio. En ese sentido es ideal utilizar técnicas de campo y técnicas documentales. Dentro de los tipos de técnicas más útiles para este estudio se consideran las técnicas de campo y las técnicas documentales. Según Violante Sosa, 2010, las técnicas de campo permiten el contacto directo con el objeto de estudio y la recolección de testimonio. En este caso, las técnicas de campo son aplicables para estudiantes, profesores y directores de institutos de educación media. Y aquí describen la primera técnica, es una encuesta. Dice que el instrumento es un cuestionario para estudiantes del instituto de este distrito. Y entonces aquí explican ellos que fue un Google Forms que elaboraron para podérselos enviar a los estudiantes. Luego otra técnica que utilizaron fue el censo por medio de un cuestionario. Se lo enviaron a los institutos para poder recolectar información. El censo. Luego la otra técnica fue la revisión bibliográfica de libros, documentos y normativas. Y finalmente explican ellos procedimiento para la recolección de datos. Entonces, aquí en este capítulo muestra que algunas entrevistas se hicieron personalmente, otras fueron enviadas de manera virtual para poder completar la información que se les solicitó. Entonces, podemos ir nosotros guardando, ¿verdad?, esta forma como han trabajado para poder ya llevarla a cabo en nuestra investigación. Aquí explican ellos cómo llegaron a cabo la triangulación de datos, ¿verdad? Le aplicaron un cuestionario versión estudiantes, otro cuestionario versión docentes y otro cuestionario de factores involucrados para poder triangular la información y saber que están obteniendo información verídica y objetiva. Aquí también se muestra cómo operacionalizaron la variable. El objetivo general, aquí está, determinar los factores pedagógicos que intervienen en los resultados de la prueba de aprendizaje de egresados PAES. Y entonces dicen, la primera variable, factores pedagógicos, sería la independiente. La variable dependiente, rendimiento académico obtenido en la PAES 2019. ¿Cuáles son las dimensiones que analizaron de la primera variable? Los factores pedagógicos. Entonces, de esta dimensión, planeación didáctica, sacaron los siguientes indicadores. Porcentaje de docentes que planifican o no planifican. ¿Existen modelos de planificación de didáctica en las instituciones de estudio? ¿Qué porcentaje de la planificación se desarrolla y elementos que componen la planificación? Eso es de la primera variable. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque de estos indicadores es que nosotros vamos a formular preguntas para las entrevistas, para los cuestionarios o para la observación que nosotros vamos a llevar a cabo. Luego en la segunda variable, rendimiento académico, bueno, quizás en la primera también, metodología docente, otra dimensión, procesos de evaluación, creo que se refiere a los factores, y aquí están los análisis que han presentado. Al final, de cada una de las preguntas, al final en los anexos han agregado el cuestionario, que vamos a darle un vistazo. Aquí está la primera. Dice, este es un anexo de instrumento para la recolección de información a estudiantes. Encuesta dirigida a estudiantes de bachilleratos técnicos de los institutos. Entonces aquí está el apartado de planeación didáctica. Tu profesor de matemática planificaba las clases, si no. ¿Conoces si para el año 2019 en la institución existían lineamientos definidos sobre cómo llevar a cabo la planificación? ¿Sí o no?
¿Qué porcentaje de libro o programa de matemática considera que desarrolló tu profesor para el año 2019? Y ahí están los apartados. En la siguiente dimensión, metodología docente, formularon estas preguntas. La primera dice, ¿cuál de las siguientes definiciones considera que es la correcta para el término metodología docente? Y ahí están las 4 que se presentan. ¿Cuál es la bibliografía que se utiliza tu profesor de matemática para realizar las clases del año 2019? Y ahí está. Aquí hay otro detalle que también podemos rescatar, y es que observen que al inicio de las cuestionarios y entrevistas se prenden preguntas generales, como lo dice el material. Entonces las preguntas de mayor impacto que nos van a arrojar mayor información, las dejamos al centro. Veamos la 4, dice, ¿cuántos factores consideran que intervienen con la correcta implementación y desarrollo de la metodología durante el desarrollo docente? ¿Era eficiente, comprensible y fácil de aprender la metodología implementada por el profesor? Sí, no, ¿por qué? Aquí ustedes pueden observar que hay dos tipos de preguntas, ¿verdad? La pregunta 1 es cerrada, el estudiante va a elegir una opción, y en el caso de las preguntas 4 y 5 son abiertas por la naturaleza de la información. Luego, sobre los procesos de evaluación, aquí está el apartado de 8 preguntas que han hecho. 11 son realmente, ¿verdad? Y ahí termina el cuestionario. Luego está la versión de recolección de información para los profesores y la encuesta se presenta aquí, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿planifica sus clases? ¿Qué tiene de curioso? Que es la misma pregunta que se le hizo a los estudiantes, porque el objetivo de los investigadores es triangular los datos, es lo que ellos querían hacer. Y así, si nosotros buscamos, está el equivalente en la versión de los docentes, ¿verdad? Para poder validar la información y saber que estamos recogiendo datos certeros. Esta es el instrumento de formación a los directores, y aquí dice, todos los profesores de matemática que trabajaban con los bachilleratos técnicos en 2019 planificaban sus clases. Entonces ya se lo preguntamos a los alumnos, a los profesores y ahora a los directores. Ahí estamos triangulando la información. Luego dice, encuesta dirigida a estudiantes de bachilleratos técnicos. Esta es la que hicieron por medio virtual y los contestaron los estudiantes. Veamos si no es la misma. Tipo de bachillerato. Ahí está, ¿verdad? La versión digital que ellos han presentado. Entonces, el objetivo de presentar este ejemplo es que ustedes puedan comparar, ¿verdad?, cómo se llevó a cabo esta investigación y guarda un hilo, ¿verdad?, con respecto a el objetivo, la pregunta de investigación, la hipótesis y al final con la operacionalización de las variables que se llevó a cabo. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿verdad?, de cómo podemos nosotros llevar toda nuestra secuencia desde el planteamiento del problema hasta la recolección de los datos. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. ¿No lo hay? Bueno, entonces vámonos al siguiente apartado que tiene que ver con el análisis de los datos cualitativos. Entonces, cuando nosotros ya hemos hecho la recolección de datos y vamos a pasar al análisis de los datos cualitativos, entonces la mayoría de autores coincide, ¿verdad?, que estos procedimientos, representaciones, lecturas y datos que nosotros hemos presentado se van a ir enriqueciendo a lo largo del camino, ¿verdad? De tal manera que al final vamos a tener una colección muy buena de datos. Entonces, nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, para recolectar estos datos y aún analizarlos, matrices, gráficas, reflexiones o algunos archivos nos van a ayudar para que nosotros podamos hacerlo. De tal manera que la recolección que nosotros hicimos al inicio, al final nos va a arrojar información
muy elevada, ¿verdad?, con respecto a nuestro interés en la investigación que estamos llevando a cabo. La siguiente que aparece aquí en pantalla está en el material de la unidad 1.3 y el autor nos propone esta propuesta de coreografía para el análisis de los datos cualitativos. Entonces dice que iniciamos recolectando los datos. Entonces nuestras primeras inmersiones de datos son cuando nosotros seleccionamos la muestra y así entonces vamos recolectando datos posteriormente, ¿verdad? Datos por medio de entrevistas, grupos, observaciones, recolección de documentos. Las primeras observaciones entonces nos llevan a otras observaciones de mayor profundidad, a encontrar similitudes y diferencias entre los datos, significados y patrones. Cuando nosotros ya estamos iniciando, ¿verdad?, esta profundización del contenido, entonces ya hacemos reflexiones un poco más profundas de los datos recolectados y las impresiones respecto al ambiente. Por ejemplo, podemos hacer entrevistas y esas las tenemos ya desde el momento en cual hemos formulado la recolección de datos. Así entonces vamos encontrando categorías iniciales, significado, ¿verdad? Por eso es muy importante la operacionalización de variables, ¿verdad?, porque ya sabemos las preguntas que pertenecen a un bloque. Y finalmente, si tenemos datos por medio de entrevistas recolectadas, entonces los vamos a preparar para el análisis usando herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, puede que hayamos tenido una investigación con un diseño de teoría fundamentada o fenomenología. Esto, ¿verdad?, dependiendo de lo que hayamos formulado, entonces vamos a efectuarnos con la ayuda de programas computacionales de análisis cualitativo. Y finalmente, pues esto nos va a llegar a formular significados profundos, hipótesis, teorías, conclusiones y recomendaciones que nosotros podríamos presentar de este análisis de datos. ¿Qué pretendemos nosotros cuando pasamos ya a hacer el análisis de este datos? Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, la pregunta decía, ¿cuántos docentes le preguntaron al director planifican sus clases? Entonces, nosotros esperamos explorar los datos, ¿verdad? También imponerles una estructura, es decir, organizarlos en unidades y en categorías para poder llevar a cabo su estudio. También necesitamos describir la experiencia de los participantes desde su óptica. Mucho ojo, ¿verdad? No formularlo con nuestras propias palabras o como nosotros lo vimos, sino desde la experiencia de los participantes. También descubrir conceptos a fin de otorgarle sentido e interpretarlos y comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. Así también reconstruir hechos o historias que nosotros hemos obtenido con estos datos y vincular los resultados con el conocimiento disponible. Ya en los antecedentes históricos tenemos nosotros investigaciones que se han llevado a cabo ahora y nos pueden arrojar esta información. Entonces, el proceso se siente bastante amplio, ¿verdad? Hay mucho que tenemos que hacer. Por eso es que apelamos entonces al investigador, ¿verdad?, para que pueda tener ese rigor en la investigación cualitativa, de ser objetivo, de presentar una investigación válida, ¿verdad?, de acuerdo a los procesos que se han llevado a cabo, y que también esta investigación y proceso sea confiable, que no lo hicimos solo por obtener una nota o por cumplir con una tarea. Otros autores no confían en estas palabras, ¿verdad?, porque dicen que es más que todo de una investigación cualitativa. Entonces le llaman dependencia, credibilidad y transparencia. Pero siempre hace lo mismo, ¿verdad?, este compromiso, a este rigor que se toma en la investigación cualitativa y que nosotros estamos interesados. Así entonces podemos decir de que finalmente, ¿verdad?, cuando ya vemos el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, la pregunta de investigación, la justificación, cómo operacionalizamos las variables para poder elaborar los instrumentos de recolección de datos y tenemos las palabras finales, ¿verdad?, de análisis, entonces ya podemos comprender la importancia de hacer un buen planteamiento del problema. En todo el proceso de análisis dice que debemos tener en mente el planteamiento original del problema de investigación.
no para poner una camisa de fuerza a nuestro análisis, sino con la finalidad de que no se nos olvide encontrar las respuestas que buscamos. Asimismo, recordemos que dicho planteamiento puede sufrir cambios o ajustes conforme avanza la investigación. Las modificaciones que se realicen en el planteamiento habrán de justificarse. Entonces, tenemos que ponerle mucho énfasis, ¿verdad?, al planteamiento del problema para que en el transcurso del camino nosotros investiguemos lo que realmente queríamos saber. Vaya, y ahí terminamos la primera parte de la 1.3.3. Entonces, ya avanzamos bastante en los pasos, ¿verdad?, que ustedes van a llevar a cabo para la investigación. El siguiente material habla sobre el diseño del proceso de la investigación y de los resultados. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a definir qué tipo de investigación es la que vamos a llevar a cabo. Y no sé si hay alguien que ya haya avanzado, que nos cuente un poquito cuál es el tema de investigación o qué tan avanzados van ya en el planteamiento de su problema cualitativo. Recuerden que podemos tener una sesión de avance, ¿verdad?, si ustedes lo desean esta semana. Así que solo me hacen saber para poderlo analizar. No, no lo hay. Bueno, entonces, ¿qué diseño podríamos darle a nuestra investigación? Bueno, entre los tipos básicos que ya hemos mencionado anteriormente, ¿verdad?, se encuentra para diseñar nuestra investigación. Recordemos que son formas como nosotros vamos a abordar el fenómeno. Estas deben ser flexibles y abiertos. No hay fronteras o límites, dice, precisos para ellos. Por eso es que una investigación cualitativa se considera que es mucho más profunda que una investigación cuantitativa. Entonces, entre los tipos básicos son 5, ¿verdad? Puede ser un diseño de teoría fundamentada, un diseño etnográfico, podemos estar interesados en un diseño fenomenológico, un diseño de investigación-acción o un diseño narrativo. De esto ya hemos hablado en tutorías anteriores, perdón. Sin embargo, ¿verdad?, cuando escogemos un diseño de teoría fundamentada, entonces aquí puede ser sistemático o emergente, ¿verdad? Y sus procedimientos son con calificación abierta, axial, selectiva o de teoría. El segundo diseño que nosotros podemos escoger es diseño etnográfico. Aquí recuerden que estamos más interesados en un grupo, ¿verdad?, cómo un fenómeno afecta a un grupo. Entonces este diseño puede ser realista o mixto, crítico, clásico, microetnográfico o un estudio de caso cultural. También podemos escoger el diseño fenomenológico, cuando nosotros exploramos y describimos y comprobamos la experiencia de las personas con respecto al fenómeno. Otro diseño que también podemos escoger es una investigación-acción. Este se basa en las fases cíclicas o en espiral de actuar, pensar y observar, cuyas perspectivas son, dice, visión técnico-científica, visión deductiva, visión emancipadora, y los enfoques podrían ser práctico o pragmático. Para finalizar, podríamos escoger un diseño narrativo cuando vamos a analizar historias de vida y vivencias sobre sucesos considerados una perspectiva cronológica. Se cimienta en narrativas, escritas, verbales, no verbales y incluso artísticas. Podemos hacerlo del tipo tópico, biográfico o autobiográfico. Entonces, cuando estemos en el capítulo de la metodología, ¿verdad?, entonces podemos decir finalmente que hemos escogido un diseño, ya sea de teoría fundamentada, etnográfico, fenomenológico, investigación-acción o un diseño narrativo. Entonces, compañeros, ahí hemos discutido para esta tutoría el material que tenía que ver, ¿verdad?, con respecto a cómo vamos a recolectar los datos, cómo vamos a analizarlos
y finalmente el diseño que nosotros vamos a darle a nuestra investigación. ¿Cuál es el trabajo de ustedes, verdad? Que vayamos ya recolectando los datos, analizando las variables y ustedes ven que hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Operacionalizarlas, elaborar los instrumentos de recolección de datos y por supuesto validarlos dependiendo con quién nosotros los vamos a tener.